es un método para controlar el dolor. Su principal objetivo es sedar el área donde nosotros vamos a trabajar y que el paciente no sienta dolor. Esto va a hacer que el tratamiento sea cómodo para su paciente. Claro que si es la primera vez que se le va a aplicar la anestesia, pues ustedes tienen que explicarle al paciente porque él es un niño, ¿verdad? Y no va a entender como un adulto todos los cambios que va a sufrir en el momento en que se empiece a adormecer el área, para que el niño no se vaya a asustar y colabore con ustedes durante el tratamiento. Si tienen alguna duda, pues igual me pueden ir interrumpiendo y vamos platicando. El manejo de la conducta es una clave esencial en este procedimiento, porque pues, uno de los procedimientos más temidos, y esto es tanto para adultos como en niños, es la aplicación de la anestesia. Nosotros constantemente escuchamos pacientes ya adultos que refieren que les da miedo la aplicación de la anestesia, que por eso no les gusta visitar al dentista, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces es bien importante que ustedes aprendan a manejar las técnicas de manejo de la conducta digamos que ustedes las dominen, ¿verdad? Para que el tratamiento de los pacientes pediátricos sea lo más exitoso posible. De eso se trata, ¿verdad? Que ustedes puedan llevar a su niño por el camino de ser un buen paciente y no que en el camino más bien lo echemos a perder como paciente. El lenguaje verbal y el no verbal también es importante, ¿verdad? Cómo le vamos a hablar al niño, pero también es importante cómo nuestras expresiones, ¿verdad? Nuestros gestos, cómo van a ayudar a que ese niño confíe en nosotros o a que el niño se ponga más ansioso durante el procedimiento. ¿Sí? Siempre hay que hablarle con respeto, ¿verdad? Demostrar interés por el niño como persona, no solo interés en el tratamiento, en el requisito que ustedes van a obtener atendiendo a ese niño, sino el interés que ustedes le puedan transmitir a ese pacientito, ¿verdad? Cómo está, cómo le ha ido en estos días, ¿verdad? Cómo le va en la escuela, si tiene amigos. Todas esas cosas son importantes porque van a entablar una relación de confianza entre ustedes y su paciente. Compartir libremente la información, ¿verdad? Es importante no engañar al niño, no ocultarle cosas. Claro que van a haber algunas cosas que vamos a ver más adelante que no le podemos mostrar y tampoco le podemos decir abiertamente. Pero en la medida de lo posible, pues vamos a compartir libremente la información. Las instrucciones que le vamos a dar al paciente deben ser claras, ¿verdad? Para que él no se confunda. Comunicarse a nivel del niño, esto quiere decir con un lenguaje que su paciente pueda entender, ¿verdad? No podemos usar lenguaje técnico que él no va a saber de qué le estamos hablando. Y siempre mantener una actitud positiva, esto es bien importante. Cuando ustedes atienden por primera vez a un paciente niño, pues están bastante nerviosos, ¿verdad? Ansiosos de ver cómo va a ser el comportamiento del niño, pero mientras ustedes mantengan una actitud positiva, pues se va a desarrollar de una mejor manera. Si se dan cuenta, todo eso que les estoy hablando es todo lo que se refiere al manejo de la conducta del paciente, porque esto es importante para evitar que el niño entre en miedo y colabore con ustedes durante el procedimiento. ¿Ustedes ya vieron la clase de técnicas de manejo? Sí, ya les vieron manejo. Bueno, entonces hay una técnica que, si ustedes recuerdan, se llama mostrar y hacer. Nosotros vamos a seguir esta técnica también en la atención de nuestros pacientes, pero algo que no debemos hacer es mostrar. Por ejemplo, el equipo que a él pueda provocar miedo. La jeringa, esto quiere decir jeringa, aguja, ¿verdad? Eso tiene que estar fuera del campo visual del niño, porque si no, el niño se va a asustar y se va a poner muy ansioso y va a ser un poco más difícil controlar. Mostrar seguridad es bien importante. Los niños perciben de una muy buena forma la inseguridad de nosotros, ¿verdad? Si nosotros sentimos inseguridad, si estamos ansiosos, esa misma inseguridad se le va a transmitir al niño y va a ser un poco más difícil que colaborar. No mencionar palabras como dolor, aguja, pinchazo. Y en este punto nosotros aprendemos
lo empiezan a amenazar que si se porta mal lo van a llevar con el dentista, que le va a poner vacuna, que le va a poner un pinchazo. Entonces todas esas cosas cuando el niño viene ya viene con temor. Entonces ustedes platican con la mamá del paciente y le dicen para que por favor en la casa no lo amenacen ni le ofrezcan que por un mal comportamiento lo van a traer con nosotros para que le ponga una inyección o una vacuna, cosas así, ¿verdad? A veces los papás no ayudan mucho y más bien nos provocan esos inconvenientes a la hora del tratamiento del paciente. Cuando hablamos del examen clínico, ¿verdad? De la anamnesis, es importante hacer la pregunta de saber si el paciente ha sido anestesiado antes de nosotros. Las experiencias previas que haya tenido como dentista son importantes, por lo que ya platicamos anteriormente, que eso va a definir mucho la conducta que va a tener el paciente a la hora del tratamiento. ¿Sí? Si el niño ya fue anestesiado con anterioridad y si tuvo experiencias desagradables, va a ser un proceso de desensibilización, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que como quitarle ese miedo al niño, ¿verdad? Explicarle de una mejor manera y lograr que confíe en nosotros para que se deje de trabajar. Pues es lo que nos toca, ¿verdad? Dependiendo de a dónde haya sido llevado el niño, si la experiencia fue agradable o no. Lo que les mencionaba, explicar las sensaciones, qué es lo que él va a sentir a la hora de que el anestésico empiece a hacer efecto. Es importante también que el niño se vea en el espejo porque él va a sentir que le creció una parte de la cara en donde le hayan colocado la anestesia. Ellos creen que el labio creció o que les creció la mejilla, entonces sí es importante que ustedes les muestren a niño que no pasa nada, ¿verdad? Que no está grande, no se hinchó, pero únicamente es la sensación que se le va a quitar en el momento que la anestesia pase. Antes nosotros teníamos, creo que todavía no por ahí, unos espejitos que estaban en la clínica, ¿verdad? Que los van a colgar, pero pues se han ido perdiendo y es bueno que ustedes cambien su espejito para que su niño pueda verse. La actitud positiva, ya les había dicho, firme pero agradable. Acuérdense que los niños son muy hábiles en manipularnos, ¿verdad? O sea, manipular a sus papás y a veces quieren manipular a nosotros. Entonces, las decisiones, las instrucciones que ustedes tomen a la hora del tratamiento deben ser firmes, aunque no necesariamente o sea, que sea firme no quiere decir que sean ustedes demasiado estrictos o enojados, ¿verdad? Tienen que tener una actitud agradable, pero no cambiar tan fácilmente las decisiones por el comportamiento del niño. Algo que pasa muy seguido es que a veces el niño no se quiere dejar y nosotros lo que hacemos pues en otra cita, a ver, probar otra cita a ver si se deja. En esa cita hay que trabajarle, aunque no sea lo que teníamos planificado, ¿verdad? El tratamiento que teníamos planificado, pero sí es importante que se le trabaje para que el niño no vea que portándose mal dejamos de hacer el tratamiento, ¿verdad? Entonces, si no se le puede hacer lo que teníamos ese día planificado, se le hace un sellante, una profilaxis, que el niño vea que se le trabajó a pesar de que él tenía un comportamiento no adecuado en esa cita, ¿verdad? No mostrar contrariedad, la expresión facial es bien importante, ¿verdad? Ustedes usan mascarilla, pero de todas maneras la expresión de los ojos se nota, ¿verdad? Cuando tengamos la mascarilla. Continuar el procedimiento aunque el niño se altere. Esto se refiere a que muchas veces cuando ya hicimos la función, el niño empieza a llorar, ¿verdad? O a moverse. Cuando son las primeras anestesias que ustedes van a colocar, siempre es bueno que tengan a alguien que les ayude, ¿verdad? Que les ayude a sostener al niño, no agarrarlo fuerte, pero que esté ahí para cuando el niño, si él levanta las manos, si mete las manos, ¿verdad? Hay niños que les quieren agarrar a uno la mano, entonces que lo puedan sostener en ese momento que ustedes van a colocar la anestesia. Si llora pero no se mueve, pues no hay problema, ustedes siguen poniendo el anestésico, inyectando. Porque como les digo, esto es cuando ustedes ya hicieron la función. Si ustedes se retiran en ese momento, pues va a costar
que más temor le puede causar. Esto se refiere a la aguja y a la jeringa. Tiene que aprender a manejar los espacios, ¿verdad? La aguja se carga en la parte de atrás de la cabeza del niño, o sea, no se carga enfrente del cartucho, ¿verdad? No se carga enfrente de la vista del niño. Y cuando ustedes van a colocar la anestesia, pues lo preferible es que el niño cierre los ojos, pero si no los llegara a cerrar, ustedes tienen que colocar su mano de una forma que sea una barrera para que él no pueda ver la aguja y la jeringa. Porque si ustedes lo hacen libremente frente del niño, pues él se va a asustar y obviamente va a ser un poco más difícil manejar la conducta de ese paciente. Vamos a recordar un poco cuáles son los nervios que vamos a encontrar en el maxilar superior, ¿verdad? Está el nervio alveolar, posterior, medio, anterior, que están acá. Esto es solo como un recordatorio, porque ustedes ya lo vieron aquí. Y luego los que vamos a encontrar en el maxilar superior, el alveolar lingual y el labial. Anteriormente yo les ponía también una diapositiva que hablaba de la química del anestésico, pues se divide en ésteres y amidas, pero pues eso ustedes ya lo deben dejar, ¿verdad? Vamos a hablar del instrumental, materiales y medicamentos que vamos a necesitar, pues lo mismo que usamos para anestesiar a un adulto, ¿verdad? El anestésico que se les da aquí en el dispensario es lidocaína al 2%, normetriptilina al 1%, en cartucho de 1.8. La aguja es descartable corta número 27. Acostúmbrense a usar aguja corta en sus pacientes niños. ¿Sí? La aguja corta pues, tiene un largo adecuado que les funciona tanto para superior como para inferior. No hay necesidad de usar una aguja larga para anestesiar a un niño cuando su maxilar o su estructura es bien definida. El anestésico tópico y todo lo demás que se necesita. La arpicaína hasta hace un tiempo no estaba contraindicada para su uso en niños y niños pequeños pues aún más, ¿verdad? Actualmente la bibliografía ya nos habla de que podemos usar arpicaína en pacientes pediátricos siempre y cuando sean mayores de 4 años. Nosotros aquí atendemos niños de 5 años en adelante, entonces ustedes pueden usar arpicaína. En técnicas infiltrativas únicamente, la arpicaína no se usa en pacientes niños para técnicas tronculares y tampoco para tratamientos de terapia pulpar. ¿Sí? Cuando ustedes anestesian a un niño para una terapia pulpar, ya sea robotomía o PCR, en el sector inferior, su técnica siempre debe ser troncular, porque existe como una confusión en cuanto a que si el niño es pequeño y la primera molar permanente no ha erupcionado, nos funciona una técnica administrativa. Pero eso ya en la práctica, en el quehacer diario de la clínica, nosotros nos hemos dado cuenta que no funciona. Entonces, terapias pulpares en el sector inferior o en la cara inferior, su técnica siempre debe ser troncular. Si es troncular, ¿qué tipo de anestesia van a usar? Lidocaína. La arpicaína nosotros o el dispensario no se las da, ustedes la pueden traer, pero únicamente para técnicas infiltrativas. ¿Sí? También pueden usar agujas número 30, aunque son un poquito más delgadas, ¿verdad? Y da menos sensibilidad al momento de la punción, que también esas las deberían traer ustedes, porque acá solo se les da la 27. Y el vasoconstrictor, que hay literatura que nos indica que es mejor usar anestésicos sin vasoconstrictor en pacientes niños, porque nos evita el riesgo de alguna cuestión alérgica al anestésico, ¿verdad? Aunque vamos a ver al momento de hablar de esas aplicaciones, esta es una de las aplicaciones menos frecuentes, gracias a Dios. Pero entonces, como les digo, hay literatura que recomienda no utilizar anestésico con vasoconstrictor en pacientes
pediátricos. En la dosis máxima permitida, pues yo les traigo aquí la fórmula, ¿verdad? Que es el peso del niño en kilogramos, lo multiplicamos por 7 miligramos y el resultado se divide dentro de 36 y esto nos proporciona, el resultado es el número de cartuchos que podemos utilizar en un paciente niño. Sin embargo, acá en la escuela, en la clínica de la facultad, tenemos como regla permitirles un máximo de 2 cartuchos por paciente. Ustedes no pueden llegar y ponerle todos los cartuchos que dice la fórmula, por ejemplo. Únicamente se les firma un vale por un cartucho de anestesia y si fuera necesario renunciar, firmamos otro vale. Aunque ustedes traen su anestesia, ¿verdad? Pero no es conveniente que ustedes utilicen más de 2 cartuchos en el paciente. Primero porque los turnos son de 2 horas únicamente. Se les pasa muy rápido y de todas maneras ustedes le colocan un montón de anestesia. Si no logran el resultado que ustedes esperan, o sea, que se duerma la pieza que ustedes van a trabajar, que se quite la sensibilidad, es porque algo está fallando en la técnica, ¿verdad? No es que la anestesia no le esté agarrando, a menos que tenga pues, una infección o una cuestión que esté limitando el efecto de la anestesia. Pero más que todo va a ser una falla en la técnica, entonces lo que tenemos que revisar es la técnica de anestesia. Y hablando de técnicas, pues nosotros únicamente recomendamos 2 técnicas básicamente, ¿verdad? Claro que hay técnicas complementarias como la intrapapilar para evitar poner una técnica palatal, que lo vamos a ver más adelante, pero la infiltrativa en superior y la transmular en inferior. ¿Verdad? Los objetivos de cada uno, pues la superior va a ser bloquear la conducción nerviosa transecta del ápice como sea posible. Y luego la otra, pues la salida del nervio, ¿verdad? Que es el foramen mandibular. Vamos a hablar un poquito del uso de la anestesia tópica. Algunos creen, ¿verdad?, que la anestesia tópica pues, hace un efecto más psicológico que lo que verdaderamente hace efecto a nivel de la mucosa. Sin embargo, lo que pasa es que debemos aprender a colocar anestesia tópica, ¿sí? Los requisitos son que el tejido para empezar debe estar seco, o sea, la mucosa debe estar seca para que logremos un buen efecto. Y el tiempo en el que lo colocamos debe ser por lo menos 2 minutos. ¿Verdad? Lo que ha pasado es que allá pues tenemos un poco de prisa, a veces la mucosa no está seca, hay un charco de saliva ahí y queremos poner ahí el anestésico, pues sí, obviamente no va a tener un efecto tan bueno como que si lo usáramos correctamente. ¿Qué tipo de anestésico hay? Lidocaína, ¿verdad? Al 5%, al 20% y benzocaína al 20%. En crema o en gel, no se recomienda utilizar spray de anestésico tópico en niños, primero porque les provoca un reflejo nauseoso si lo usan muy cerca del paladar, y segundo porque también puede asustar al niño, ¿verdad? Esos anestésicos, no sé si alguno de ustedes lo ha probado, pero son bastante potentes. El spray es un poco más potente que la crema o el gel que utilizamos. Entonces el niño se puede asustar, 1, y 2, podemos provocarle un reflejo de náusea. Entonces mejor vamos a utilizar el gel que nos da la mano indispensable. ¿Dudas acerca del anestésico tópico? ¿No? Muy bien. Y ahora vamos a hablar del procedimiento de la técnica infiltrativa. Entonces, a 1 centímetro del margen libre de la encía, como ustedes pueden ver acá, el bisel de la aguja siempre hacia el periósteo y algo bien importante, aspirar, ¿verdad? La aguja debe corta. Acostúmbrense siempre a que asegurarse al momento de cargar su jeringa que el émbolo, la lanceta haya atrapado el émbolo. Muchas veces ustedes nos consultan o nos piden ayuda para poder poner la anestesia y cuando nosotros aspiramos, la lanceta está suelta. Entonces, en ese momento, pues,
un paso bien importante en poder aspirar. El que ustedes se aseguren de que al momento de aspirar pues van a poder aspirar bien, porque hay complicaciones si ustedes ponen el anestésico en un vaso sanguíneo, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Entonces, asegúrense bien de eso, por favor. Y bueno, tenemos la trombocular inferior. Aquí les voy a hablar de una técnica directa, que esta técnica está reportada en la bibliografía, ¿verdad? Los libros de odontopediatría la mencionan como una técnica que es exclusiva para pacientes niños. Sin embargo, a veces se utiliza en pacientes adultos que tienen mucho éxito. Yo se las voy a mencionar acá. Nosotros no tenemos práctica de anestesia, ni enseñamos técnicas de anestesia en el departamento de ortopedia, porque ustedes eso es algo de conocer, de saber. Ustedes utilicen las técnicas que han practicado y que les han enseñado. Esto, si ustedes lo quieren practicar, va a ser allá en la clínica de odontopediatría cuando ustedes tengan a su paciente y quieran practicar esa técnica. Ustedes nos llaman a cualquiera de nosotros y a nosotros les apoyamos, ¿sí? Pero por favor no vayan a decir a cirugía que nosotros les enseñamos una técnica trombocular inferior y les van a que no usan esa, que usan la de espacio, porque nosotros no tenemos práctica de anestesia, ¿sí? Esto solo es una técnica que está reportada en los libros para uso exclusivo, no odontopediatría, ¿sí? Entonces, la vamos a empezar a describir. Tomamos la rama ascendente del maxilar inferior entre los dedos. Aquí miren que estamos tocando el borde anterior de la rama, ¿sí? Y luego la aguja debe ingresar en la parte que es más estrecha anteroposteriormente, ¿verdad? Intrabucal tocamos el borde anterior y extrabucal obviamente tocamos el borde posterior de la rama. En donde, como está aquí, en donde ustedes sienten que la rama se hace un poco más estrecha. Como referencia anatómica se supone que a la mitad de este espacio está ubicado el foramen mandibular. Ahí debemos hacer nosotros la punción y pasar a la otra. Y el cuerpo de la jeringa descansa sobre los molares del primario de la voz contraria, como ustedes ven acá. Miren aquí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos evita esta técnica? El mover el cuerpo de la jeringa hacia los lugares donde lo haría una técnica de 3 pasos, digamos. Entonces, en niños pequeños, a los 15 milímetros, se supone que ya podemos empezar a colocar el anestésico, y en los más grandecitos a los 25 milímetros. Bien importante aspirar, ¿verdad? Más que es una técnica trombocular, pues debemos aspirar, y aquí lo que les decía que es una técnica exclusiva en niños. ¿Qué nos evita? El inconveniente de mover el cuerpo de la jeringa, ¿verdad? Y da buen resultado. Algunas les voy a mencionar porque ya está la foto aquí. Algunas veces cuando ustedes nos llaman y la técnica ha fallado, nosotros vamos a revisar y lo que pasa es que han colocado demasiado anterior la anestesia. Entonces toda esta parte está isquémica y aquí el paciente tiene una bola de anestesia. O sea, tiene una bola que es todo el anestésico que está ahí acumulado. Entonces asegúrense bien que cuando ustedes hagan su punción y penetren la aguja tiene que profundizar más o menos a este nivel como ustedes lo ven. No deben tocar la parte plástica de la aguja, ¿verdad? Pero siempre debe haber un margen de aguja que ustedes puedan ver. Pero si la aguja se queda si no logra penetrar y ustedes ya tocaron hueso, eso quiere decir que están demasiado anterior. Entonces ahí no van a lograr una buena técnica y el resultado esperado para un procedimiento de una terapia pulpar, por ejemplo, si toda la anestesia está acumulada en esta parte, ¿sí? Y luego también tenemos la técnica de 3 pasos. Esta es la que ustedes conocen, la que ustedes saben, la que ustedes han practicado, ¿sí? Y es la que vamos a utilizar en los pacientes niños. En pacientes niños no usamos cuello de cóndilo. Esa técnica no se utiliza en pacientes pediátricos.
Que aún no está en crecimiento, entonces Oclusión. Esto lo ven como oclusión porque el cuello del cóndilo no está completamente desarrollado y es una estructura que va cambiando durante el crecimiento. Entonces, si nosotros lo usamos de referencia anatómica, no vamos a tener una referencia certera porque no sabemos en qué etapa de desarrollo puede estar. Entonces, no usamos cuello del cóndilo en pacientes míos, únicamente 3 pasos. Aquí está descrita la técnica de los 3 pasos. Ya saben ustedes que se coloca en 3 porciones el anestésico, ¿verdad? Vamos moviendo el cuerpo de la jeringa dependiendo de las estructuras que queremos alcanzar o los nervios que queremos alcanzar. Aquí hay un esquema de conforme va desarrollando la rama del paciente y sus rangos de edad, en donde vamos a encontrar el foramen mandibular. De 4 a 6 años va a estar por debajo del plano, de 6 a 10 años a nivel del plano de oclusión y de 10 a 12 años va a estar 5 milímetros por encima del plano de oclusión. Y nosotros pues vemos todos estos rangos de edad. Ustedes tienen pacientes de todos estos rangos de edad. En un paciente adulto, ¿a qué distancia va a estar el foramen del plano de oclusión? Cuando el paciente deja de crecer, cuando cierra el pico de crecimiento, el foramen en donde se ubica. A 1 centímetro. A 1 centímetro del plano de oclusión, por ejemplo, en niños preadolescentes son 5 milímetros. Más o menos, calculan ustedes 5 milímetros por encima del plano de oclusión. Para llegar a 1 centímetro cuando cierra el pico de crecimiento. Técnicas complementarias, que era lo que les indicaba, estas sí se utilizan en odontopediatría. Y tenemos intrapapilar, ¿verdad? Infiltrativa inferior, que únicamente nos va a servir para las 2 piezas, para los 2 centrales inferiores. Únicamente. Para molares ya no. Aunque no haya hecho erupción la primera molar permanente, tenemos que colocar una técnica troncular. Y principalmente si vamos a hacer tratamientos pulpares, ¿verdad? Y se lo recalcamos porque hemos tenido casos en la clínica donde los estudiantes, nuestros compañeros, están trabajando tratamientos pulpares con técnica infiltrativa en el inferior. Entonces, eso no se puede permitir porque el paciente está sintiendo dolor. Intrapapilar y la palatal. La palatal tratamos de usarla lo menos posible, ¿verdad? Únicamente pues cuando sean extracciones, cuando realmente necesitemos para colocar una grapa, pues pongan la palatal porque es una anestesia muy dolorosa. Entonces ahí sí podemos causar que el niño pues tenga un rechazo a la aplicación de la anestesia. Las complicaciones de la anestesia local, como les mencioné antes, la reacción alérgica por anestésico, que sí puede pasar, pero afortunadamente es una de las complicaciones menos comunes, ¿verdad? Es algo que casi no se da y que se rompa una aguja, pues también es poco frecuente, ¿verdad? Pero sí tenemos inyecciones intravasculares. ¿Eso va a pasar por qué? Porque no aspiraron, ¿verdad? O aspiraron y había aspiración positiva y continuaron colocando la anestesia sin moverse. ¿Qué tienen que hacer? O sea, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando ustedes tienen una aspiración positiva? Retroceder un poco, moverse hacia otro lado y colocar también, volver a aspirar hasta que la aspiración sea negativa. Las mordeduras de labio, esto sí es bastante frecuente, ¿verdad? Que se muerdan el labio, que se muerdan la lengua. Ustedes tienen que hablar que cuando entreguen al niño después del tratamiento, se lo entregan a su encargado o a su mamá, ¿verdad? O a quien lo acompañe, y ustedes muestren las estructuras
bastante agresivas, ¿verdad? Entonces ahí pues ustedes no pueden colocar un dique de goma sobre esto, ¿verdad? Tienen que esperar a que cicatrice y eso les va atrasando a ustedes las citas con el paciente. Y otra complicación que sí hemos visto, y tampoco no tan frecuente, pero sí la hemos visto aquí en la clínica de la facultad, es la parálisis facial temporal. Esto sucede porque como nos guiamos por referencias anatómicas, ¿verdad? De mala pata una variante iba pasando por ahí el nervio facial y se adormece. Entonces el niño se ve, como se ve también aquí, con una parálisis facial que va a regresar a la normalidad en cuanto pase el efecto de la anestesia. Eso es lo que ustedes tienen que decirle, si llegara a pasar, ¿verdad? Decirle a la mamá de su paciente que no se preocupe, que no es una cosa que no se pueda resolver, ¿verdad? Claro que no es algo agradable, pero es algo que va a pasar en cuanto se pase el efecto de la anestesia también, ¿verdad? No se metan a dar medicamentos, a inventarse cosas que pasaron, porque no, o sea, es algo que puede pasar, pero pues tuvimos un caso aquí de un estudiante que le recomendó a la mamá que le diera loratadina porque le dijo que esto era una reacción alérgica a la anestesia. Las reacciones alérgicas se dan en el momento, ¿verdad? No horas después de que ustedes colocaron la anestesia. Esas reacciones son una emergencia en la clínica y son en el momento que ustedes colocan la anestesia. Pues eso sería básicamente, no sé si tienen alguna duda, ¿no? De las técnicas. Doctora, y así, si a un niño le da la reacción alérgica, que es como el caso como más grave de cómo reaccionaría él. Sí, inmediatamente hay que trasladarlo al hospital, ¿verdad? Nosotros acá, pues en casos muy graves, lo que hacemos es llevarlos a la clínica de cirugía, porque ellos tienen entrenamiento de hospital que no tenemos nosotros, ¿verdad? Y ellos saben cómo actuar en un momento de emergencia, pero hay que trasladar al paciente al hospital, ¿verdad? Lo primero es la inyección de adrenalina, que eso es lo que contrarresta un shock anafiláctico, por ejemplo, y luego trasladarlo al hospital. Y por ejemplo, como muchas veces nosotros no sabemos si los pacientes son alérgicos o no, no hay una manera como de probar primero si son o no hay una manera. En la historia clínica o en la historia médica, pues por eso se pregunta, ¿verdad? En caso de alergias, si hay alergias a medicamentos, a comidas, a animales, a cambios de clima, porque se supone que un paciente alérgico pues tiene como más chance de desarrollar una reacción alérgica a otro medicamento, ¿verdad? Que tal vez esté reportado. Pero más de eso no, es en el momento, porque incluso hay pacientes que ya les han puesto anestesia y no tuvieron ningún problema y luego en algún momento desarrollaron la alergia y cuando les colocan la anestesia da la reacción. Pero afortunadamente es lo menos común, ¿verdad? O sea, es muy raro que algo así suceda. Nosotros, por ejemplo, en el departamento, o sea, en la clínica de pediatría, nunca hemos visto una reacción alérgica por anestesia, ¿verdad? Otras complicaciones, sí, como les digo, las mordeduras, la parálisis facial, pero no una reacción alérgica. Y toca la por anestesia. ¿Alguna otra duda?
entonces nosotros el trabajo que logramos aquí se echa a perder en la casa, ¿verdad? Porque mi papá le está diciendo un montón de amenazas. Se voy a llevar Exacto. Podríamos discutir una pregunta de la aplicación anestésica, olvida que utiliza la empresa con las personas que están trabajando. Ustedes no se aplican, nos dijeron que son con niños, pero que ni modo, protocolo diferente. Sí, fíjese que eso va a depender del instructor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el doctor Taracena, que era nuestro director, yo sí lo vi un par de veces colocando anestesia troncular con la boca cerrada, o sea, el niño en convulsión colocando la anestesia troncular, pero hay que tener cierta habilidad para llegar a poner ese tipo de anestesia, ¿verdad? Que sí se puede, sí, que sí existe la técnica, existe, pero tenemos que ir desarrollando con la habilidad. Pero sí se puede colocar anestesia troncular con el niño en convulsión. ¿Y se puede trabajar en ambos lados? No, esa pregunta es buena porque se me olvidó de comentarles que únicamente pueden anestesiar al niño de un lado, ¿verdad? Arriba o abajo, que estuviera del mismo lado, pero no le pueden colocar anestesia de los dos lados en la misma cita. No es lo recomendable, y menos si el niño es pequeño, ¿verdad? Porque corre el riesgo de morderse. No es lo adecuado porque él va a llevar dormida toda la boca. Entonces, si es difícil en un paciente adulto, no digamos en un niño. Entonces, únicamente se les permite trabajar o anestesiar al paciente de un solo lado. ¿Sí? Así pues, aquí entre los mujeres, solo de central. No, en anteriores sí. Sí puedo, O sea, se puede, digamos, usted va a trabajar los dos laterales, por ejemplo. Si puede anestesiar anterior. Si fueran a hacer coronas o terapias musculares, pero no se puede, bilateral no se puede. ¿Cuántas piezas se pueden extraer de una cita para un niño? Si están del mismo lado, dos. Digamos, sería como el máximo, ¿verdad? Una arriba, una abajo, o dos que estén a la par. Igual no tendría más para quitar, ¿verdad? Sí. 20. Bueno, miren, el espacio de la plataforma va a estar abierto a partir del viernes, porque el viernes todavía me toca dar la clase con la otra sección, que es la sección A. Entonces, ese día se va a abrir también el buzón de la tarea. Ustedes van a realizar de esta clase de anestesia, van a realizar una ficha para el organizador gráfico. Es una ficha media carta, de preferencia ustedes la hacen a mano, ¿verdad? La hacen a mano y la digitalizan, y si no, pues la hacen digital, pero acuérdense que uno de los requisitos es que tenga la menor cantidad de texto, o sea, no quiero el montón de texto explicando las técnicas, sino más que todos los pasos que ustedes van a seguir para aplicar una técnica infiltrativa y una técnica troncular. O sea, como todo el plan de vuelo, ¿verdad? O sea, qué van a hacer, con qué cosa, ¿verdad? Y cómo lo van a aplicar. Pero no traten de hacerlo como más un diagrama y no con un montón de texto. Y así es como deben hacer también sus fichas para el organizador gráfico. Esta, digamos que sería la primera, y luego ustedes ya, conforme vamos a ver los laboratorios, van haciendo sus otras fichas. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Bueno, entonces hasta aquí llegamos con la clase. Si ya no hay más dudas, terminamos.